Desde el amanecer de los tiempos, cuando el fuego todavía era un misterio sagrado y las estrellas guiaban las travesías dos navegantes primitivos, el ser humano levantó los ojos hacia el cielo, con una única pregunta retumbando en el pecho. ¿Qué ocurre después de la muerte? No era una curiosidad trivial, era una urgencia espiritual, una inquietud que ardía como un farol encendido en medio de la oscuridad del no saber. Y para responderla, las antiguas civilizaciones no esperaron pruebas, ni experimentos. Ellas escucharon los susurros de los ancestros, las voces de los dioses, las señales que la misma muerte dejaba atrás. En el Egipto faraónico, el más allá no era un concepto abstracto, sino una certeza absoluta. Los muertos eran enterrados con amuletos, alimentos, escritos sagrados e incluso embarcaciones en miniatura, porque se creía que el alma, el Ka y el Ba, emprendía un viaje tan real como cualquier travesía por el Nilo. El libro de los muertos, una colección de hechizos y encantamientos inscritos en papiros, era el manual para sobrevivir al juicio de Osiris. Allí, el corazón del fallecido era pesado en una balanza contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón estaba cargado de culpa, el alma era devorada por un monstruo, parte cocodrilo, parte león. Si era puro, podía acceder a los campos de Yaru, un paraíso eterno donde el alma continuaría su existencia bajo el resplandor eterno de Ra. En las arenas calientes de Mesopotamia, otra cosmogonía tomaba forma. Para los sumerios, el inframundo era un lugar sombrío, gobernado por la diosa Ereshkigal, donde las almas vagaban en un eterno crepúsculo. No era un castigo, pero tampoco una recompensa. Era, simplemente, una continuación natural, inevitable, sin la esperanza de redención. Sin embargo, los rituales funerarios eran estrictamente observados, porque un alma sin sepultura podía convertirse en una presencia maldita, errante, una sombra que perturbaba el mundo de los vivos. Mientras tanto, en las lejanas tierras de los tunodascentos griegos, se hablaba de Hades, un reino subterráneo con sus propios caminos y guardianes. Caronte, el barquero del inframundo, exigía un óbolo como pago para transportar las almas a través del río Aqueronte. Sin esta moneda, los muertos eran condenados a vagar durante 100 años en las riberas del olvido. Las almas, una vez admitidas, eran llevadas ante 3 jueces: Minos, Radamantis y Eaco. Ellos determinaban si el espíritu debía ir al Tártaro, al campo de castigo, a los campos elíseos, donde descansaban los virtuosos, o a las Fódelos, Uncum, lugar gris, donde las almas simplemente existían, sin gloria ni sufrimiento. Estas no eran simples metáforas, eran mapas espirituales, construidos con precisión, sustentados por siglos de tradición oral, luego escrita, luego ritualizada. Eran advertencias, consuelos e instrucciones, porque los antiguos sabían algo que hoy muchos han olvidado, que la muerte no es el fin sino un umbral, y todo umbral exige preparación. Antes de que sigamos adentrándonos en los secretos de la sabiduría ancestral sobre la vida, después de la muerte, quiero hacerte una pregunta que va más allá de lo racional. ¿Alguna vez has sentido que esta vida es solo una parte de algo mucho más grande? ¿Has tenido sueños con ancestros que nunca conociste, pero que te hablaban como si te recordaran? ¿Sientes un llamado profundo, como si una voz antigua, desde otros tiempos, quisiera despertarte a una verdad que ha estado dormida en tu alma por siglos? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu experiencia puede resonar con muchos otros que también han sentido esos susurros del más allá, pero no saben cómo interpretarlos. Yo leeré cada mensaje con atención y dejaré un corazoncito en cada uno, porque cada historia cuenta. Y si este contenido está tocando fibras invisibles dentro de ti, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Aún hay mucho por revelar sobre lo que se oculta detrás del velo de la muerte, y lo que nuestros antepasados siempre supieron. En las culturas indígenas americanas como la de los mexicas, la muerte no era un castigo,
sino una parte natural del ciclo de la existencia. Ellos creían que el destino del alma dependía del tipo de muerte que una persona experimentaba. Los guerreros que caían en combate o las mujeres que morían en el parto iban al paraíso del sol, Tonatiuh-Ichan. Quienes morían ahogados por relámpagos o enfermedades relacionadas con el agua, iban a Tlalocán, un paraíso húmedo y fértil gobernado por el dios Tlaloc. Y los muertos por causas naturales eran enviados al Mictlán, un mundo subterráneo compuesto por 9 niveles, que el alma debía atravesar durante 4 años, enfrentando desafíos hasta alcanzar la liberación. Incluso en los confines del mundo nórdico, donde el hielo y la sangre marcaban el ritmo de la vida, la muerte era apenas una transición. Los vikingos, al caer en batalla, aspiraban a ser llevados por las valquirias al Valhalla, donde lucharían y festejarían eternamente al lado de Odín. Para otros, el destino era Helheim, un reino frío y silencioso regido por la sombría Hel, donde la existencia continuaba en un estado de calma sombría. ¿De dónde surgían esas imágenes tan ricas, tan simbólicas, tan específicas? ¿Eran solo imaginación? ¿O quizás eran ecos, memorias ancestrales, de verdades vislumbradas en trances, sueños, o a través de los relatos de los que regresaban del umbral de la muerte? Los sabios, chamanes y oráculos de cada civilización afirmaban recibir tales conocimientos en estados alterados de conciencia, inducidos por plantas sagradas, ayunos, danzas extáticas o retiros prolongados en la naturaleza. Para ellos, la muerte era una puerta que podía entreabrirse incluso en vida. Y aquí reside el verdadero susurro de los antiguos. No nos hablaban de muerte como desaparición, sino como transformación. Nos recordaban que el alma, esa chispa que brilla tras los ojos de cada ser humano, no muere, cambia de forma, cambia de mundo, pero nunca se extingue. Cada tumba, cada panteón, cada rito funerario era, en el fondo, una carta enviada al más allá, una promesa de continuidad, un símbolo de que algo, lo más valioso de nosotros, sigue adelante. Porque para los antiguos, la muerte no era una tragedia, era un regreso, una travesía, y en sus susurros aún resuena un conocimiento que clama por ser recordado. Ecos del Oriente. En las tierras antiguas del Oriente, donde los templos se erguen entre montañas y los mantras vibran en el aire como el murmullo de los dioses, la muerte nunca fue vista como un final, sino como una estación, una pausa breve, en el camino eterno del alma. Aquí, el velo entre la vida y el más allá es delgado, casi transparente, y quienes escuchan con atención aseguran oír los ecos de miles de existencias pasadas susurrando entre los bambús, en los cánticos de los monjes, en el humo del incienso que asciende lentamente hacia lo divino. En el hinduismo, uno de los sistemas espirituales más antiguos de la humanidad, la muerte es apenas un paso más en el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. El samsara. Para esta tradición, cada alma, o Atman, es eterna y viaja a través de innumerables vidas, recolectando experiencias, pagando deudas, aprendiendo lecciones. El alma está atrapada en este ciclo por el karma, una ley inquebrantable que conecta cada acción, palabra y pensamiento con su consecuencia inevitable. No existe casualidad, no hay injusticia. Si una vida termina en tragedia, enfermedad o soledad, es porque otra vida, en algún rincón olvidado del tiempo, sembró esa semilla. Y solo mediante la sabiduría, la compasión y el desapego, el alma puede liberarse de este ciclo doloroso y alcanzar el moksha, la disolución final en la divinidad, donde el yo deja de existir y se funde con el todo. Pero este viaje no es solitario. Desde los Vedas hasta las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, los textos sagrados orientales describen con detalle las etapas del morir. En el instante en que el cuerpo se debilita y el aliento se retira, fuerzas invisibles comienzan a actuar. Según el Gheranda Samhita,
El alma abandona el cuerpo a través del cráneo, por el chakra superior, y es guiada por deidades o energías según su estado de conciencia. El momento de la muerte es sagrado, y por eso se entonan mantras, como el Om Namah Shivaya o el Om Mani Padme Hum, para ayudar al alma a elevarse y encontrar la luz adecuada. Porque incluso después de la última exhalación, hay caminos que deben ser recorridos, puertas que deben abrirse, decisiones que pueden sellar un destino durante siglos. Del mismo modo, en el budismo, especialmente en las escuelas tibetanas, la muerte es considerada un proceso complejo, lleno de posibilidades y peligros. El Bardo Todol, conocido en Occidente como el Libro Tibetano de los Muertos, describe con precisión lo que el alma enfrenta en los días posteriores a la muerte. No es una alegoría, es un mapa detallado, transmitido por generaciones de lamas iluminados que afirmaban haber viajado más allá del velo y vuelto con visiones claras. En los bardos, los estados intermedios que atraviesa el alma, aparecen luces cegadoras, sonidos ensordecedores, deidades terroríficas y celestiales. Pero el sabio sabe que todo eso son proyecciones de la propia mente, y si uno reconoce su verdadera naturaleza, puede alcanzar la iluminación en ese mismo instante. Sin embargo, si el alma no está preparada, se aferra al miedo, a los deseos, a los apegos, y entonces es arrastrada de nuevo al ciclo de renacimientos. Reencarna sin memoria, pero con la carga de lo no resuelto. El Dalai Lama ha explicado en 1960 múltiples enseñanzas que la preparación para la muerte comienza en vida. Morir sin conciencia es como entrar a un mar oscuro sin saber nadar. Pero morir con atención plena, con la mente en paz, puede transformar ese paso en una puerta hacia una existencia más elevada, o incluso hacia la liberación final. En las prácticas tántricas del budismo vajrayana, los iniciados entrenan para morir en meditación. Algunos logran el fenómeno conocido como Tukdam, un estado post-mortem en el que, incluso días después de la muerte clínica, el cuerpo no se descompone, permanece cálido y sereno. Se dice que en esos días el practicante se encuentra aún en profunda meditación, transitando conscientemente entre mundos, eligiendo su renacimiento o su disolución. Pero estas creencias no son simples doctrinas antiguas. Siguen vivas, palpitantes, influyendo a millones de personas en Asia. Y más, allá, en Varanasi, la ciudad sagrada de la India, los cuerpos son incinerados a orillas del Ganges, y se cree que morir allí garantiza la liberación del alma. Monjes tibetanos aún leen el Bardo Todol al oído del moribundo, guiándolo entre sombras y luces con palabras cargadas de poder ancestral. ¿Podría todo esto ser mera mitología? ¿O será que, en las soledades de sus monasterios, en el silencio de sus retiros, estos sabios han escuchado con claridad lo que el resto del mundo apenas sospecha? Incluso médiums modernos como Divaldo Franco, en sus conferencias, han abordado cómo los conceptos orientales de reencarnación y karma coinciden con las revelaciones mediúmnicas del espiritismo occidental. Él mismo afirma que los espíritus desencarnados con frecuencia reconocen su pasado oriental y explican sus pruebas actuales como resgates kármicos de milenios anteriores. En las filosofías del Oriente, la muerte es un espejo. Refleja lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. No hay descanso eterno, ni castigo perpetuo, sino transformación, aprendizaje y evolución. La muerte, dicen ellos, no es el fin de la historia. Es apenas el giro de una página en el gran libro de la conciencia. Y ese libro sigue escribiéndose, una vida tras otra, en silencio, bajo la mirada de los cielos, voces del más allá. El silencio de la noche no siempre es completo. Hay quienes aseguran que cuando todo parece estar en calma, entonces cuando las voces del más allá encuentran espacio para manifestarse. Un murmullo en la penumbra, un susurro, detrás de una puerta cerrada, un pensamiento que no nos pertenece pero que irrumpe con fuerza en la mente. Alucinación, autoengaño,
¿O estamos realmente siendo visitados por aquellos que ya cruzaron el umbral? Desde tiempos remotos, culturas de todo el mundo han registrado testimonios de comunicación con los muertos. No se trata simplemente de rituales o leyendas, sino de relatos vividos con una intensidad que desgarra lo lógico. En la antigüedad grecorromana, las pitonisas de Delfos entraban en estados alterados de conciencia para recibir mensajes de entidades que decían provenir del inframundo, emitiendo palabras en lenguas desconocidas, con los ojos en blanco y los cuerpos rígidos, narraban verdades imposibles de saber por medios humanos. Era como si la muerte hablara a través de ellas. En América Latina, los pueblos originarios tenían rituales específicos para escuchar las voces de los ancestros. En la cosmovisión andina, por ejemplo, se cree que los espíritus de los muertos siguen caminando entre los vivos, guiando a las familias, castigando errores y protegiendo a los inocentes. Las montañas, llamadas apus, son consideradas moradas sagradas de espíritus antiguos, y muchos aseguran haber escuchado consejos en sueños o en visiones inducidas por estados chamánicos. En tiempos más modernos, el fenómeno de las psicofonías, grabaciones de voces que no tienen una fuente visible, ha causado un profundo impacto. Uno de los casos más famosos fue el del padre franciscano Ernetti, en Italia, que afirmaba haber desarrollado un dispositivo llamado cronovisor, capaz de captar ecos del pasado y del más allá. Aunque su existencia nunca fue comprobada oficialmente, muchos investigadores de lo paranormal recopilaron evidencias sonoras que helaban la sangre. Gritos, lamentos, oraciones y advertencias pronunciadas en voces distorsionadas, imposibles de asociar a seres vivos presentes en el lugar. En el corazón del espiritismo, codificado por Allan Kardec en el siglo XIX, encontramos la base filosófica y científica para entender estas manifestaciones. Kardec no solo estudió los fenómenos mediúmnicos, sino que sistematizó su observación en obras como El libro de los espíritus y El libro de los médiums. Según él, la vida después de la muerte es un estado de conciencia en constante evolución, donde los espíritus, dependiendo de su nivel moral y vibratorio, pueden comunicarse con los vivos para instruir, consolar o incluso advertir. No todos lo logran. Solo aquellos que han conservado cierta lucidez tras el desencarne consiguen transmitir su pensamiento a través de médiums dotados de sensibilidad especial. Ivonne do Amaral Pereira, una de las médiums más notables del siglo XX, dejó relatos perturbadores sobre espíritus perdidos, presos en zonas umbralinas, que buscaban desesperadamente el contacto con los vivos. Describía apariciones, sensaciones físicas, voces interiores que no eran suyas, pero que transmitían mensajes claros, muchas veces de almas arrepentidas, clamando por oración, por perdón, por redención. En su obra Memorias de un suicida, dictada por el espíritu Camilo Cándido Botelho, se revela un panorama sombrío del destino de quienes abandonan la vida por mano propia. Regiones densas, sin luz, donde se oyen lamentos eternos y donde los espíritus vagan sin consuelo hasta que la intervención divina los rescata mediante el amor y el arrepentimiento. Pero las voces del más allá no solo traen miedo, también hay aquellas que guían con dulzura, que se manifiestan en momentos de peligro o angustia. Muchos testimonios coinciden en que, justo antes de un accidente fatal, una voz interna advirtió: «No lo hagas. Aléjate. Cambia de camino». ¿Acaso son nuestros guías espirituales? ¿Familiares ya fallecidos que intentan protegernos desde otra dimensión? Chico Xavier, probablemente el médium más conocido de Brasil y del mundo, psicografió miles de cartas de muertos a sus familias, con detalles tan precisos que sería imposible que los inventara. Algunas contenían fechas, nombres, situaciones íntimas y palabras que solo el difunto y el destinatario conocían. Estas cartas, que trajeron consuelo a miles de corazones enlutados, fueron consideradas milagrosas por muchos. Pero más allá de lo conmovedor, revelaban una verdad persistente: los muertos siguen vivos, atentos, presentes.
En centros espíritas y mesas mediúmnicas, es común que los guías espirituales orienten a los presentes y respondan preguntas con una sabiduría que desafía la lógica humana. Ellos hablan de planos sutiles, de escuelas espirituales, de hospitales del alma, de regiones donde el sufrimiento aún existe y de otras donde reina la armonía celestial. Y aunque muchos aún desconfían de tales relatos, hay algo que se repite una y otra vez: la certeza de que nadie muere solo. Siempre hay alguien esperando del otro lado, una voz amiga, un mentor, una presencia silenciosa pronta para acoger. Las voces del más allá no son meros ecos de la imaginación, son fragmentos de una realidad más vasta, más antigua, más compleja de lo que nuestra mente racional puede aceptar. Son rastros de vidas pasadas, de destinos cruzados, de almas que se negan al olvido. Y cuando uno se detiene, respira profundo y escucha, quizás escuche también el susurro de alguien que lo llama por su nombre desde la eternidad. Ritos de paso. Cuando un ser humano exhala por última vez, algo invisible pero grandioso acontece. No es apenas el fin de una vida biológica, es la ruptura de un velo, la travesía de una frontera sagrada. Desde que el mundo es mundo, todas las culturas han creado ritos de paso para honrar esa transición misteriosa entre la vida y la muerte. Son ceremonias que no solo despiden al cuerpo, sino que guían el alma. Y en cada símbolo, en cada gesto, en cada palabra pronunciada, hay ecos de una sabiduría ancestral que nunca dejó de resonar. Entre los antiguos egipcios, la muerte era apenas una etapa más en una larga jornada rumbo a la eternidad. El libro de los muertos no era una obra simbólica, sino un verdadero manual de instrucciones espirituales. Enseñaba cómo debía comportarse el alma ante los jueces divinos, cómo recitar fórmulas sagradas, cómo atravesar los peligros del más allá. El ritual de la momificación no era vanidad, sino un acto sagrado de preservación para que el Ka y el Ba, aspectos del alma, pudieran reencontrar el cuerpo en el otro mundo. Los sacerdotes entonaban cantos solemnes, quemaban inciensos raros y depositaban amuletos protectores en el pecho de los muertos. Todo eso guiaba al espíritu rumbo al juicio de Osiris, donde el corazón era pesado contra la pluma de la verdad. En las tradiciones hindúes, la cremación es uno de los rituales más sagrados. El fuego, elemento de purificación y transformación, consume el cuerpo físico para liberar el Atman, la esencia divina, de sus ataduras materiales. El ritual, conocido como Antiesti, últimos sacrificios, involucra mantras recitados por un pariente cercano, normalmente el hijo mayor, mientras el cuerpo es bañado en agua del Ganges y adornado con flores. El momento de la ignición de la pira es acompañado de oraciones que piden que el espíritu alcance moksha, la liberación del ciclo de renacimientos. Cada gesto tiene un propósito oculto, un poder místico que resuena más allá de lo visible. En las tradiciones chamánicas de Siberia, Mongolia y de las Américas, los ritos de paso son experiencias comunitarias profundas. La muerte no es una tragedia, sino una travesía que exige preparación. El chamán es el conductor, el intermediario entre mundos. Cuando alguien muere, el chamán entra en trance, guiado por el tambor y por las plantas de poder, y acompaña al espíritu a través de las regiones invisibles. Combate entidades negativas, aleja peligros y conduce al alma hacia la morada de los ancestros. En algunas culturas nativas americanas, el cuerpo es velado por 4 días, tiempo necesario para que el espíritu se despida de los vivos y encuentre su camino. Durante ese periodo, cantos y danzas son realizados, evocando fuerzas de la naturaleza para proteger y acoger al recién desencarnado. En la cultura japonesa, el rito budista del Otsuya marca el inicio del luto. Amigos y familiares se reúnen alrededor del cuerpo, rezando y entonando el sutra del corazón mientras velas son encendidas e inciensos arden lentamente. Luego, el Kotsuage, ceremonia en la que los huesos del fallecido son cuidadosamente recolectados tras la cremación, es conducido con un respeto casi divino. Cada fragmento óseo es manipulado con palillos especiales
y depositado en una urna, simbolizando la continuidad de la presencia espiritual del ser querido. Para los japoneses, el espíritu continúa existiendo como un rey, un ancestro que, cuando es honrado, protege a los descendientes y mantiene el equilibrio del hogar. En el espiritismo, los ritos de paso no exigen objetos o vestimentas especiales, pero exigen elevación moral y oración sincera. Cuando alguien desencarna, es común que familiares y médiums se reúnan para hacer oraciones de iluminación. Estas oraciones tienen la función de tranquilizar al espíritu, disipar la confusión mental del desencarne y alejar influencias perturbadoras. Según Chico Xavier y relatos de André Luis psicografiados por él, hay socorristas espirituales que acuden al lugar del desencarne para amparar al espíritu. Utilizan energías sutiles, magnetismo y palabras fraternales para auxiliar en la separación del periespíritu. Es como un parto al revés, un nacimiento hacia otra dimensión. Pero no todos los ritos son luminosos. En ciertas regiones de África hay rituales de protección contra los muertos inquietos. Los egungun, espíritus de los ancestros, pueden volverse vengativos si no son debidamente homenajeados. Por eso, danzas y sacrificios son realizados, y máscaras ceremoniales son utilizadas para contener o apaciguar a los muertos que no aceptan su destino. El miedo al retorno de los no preparados está profundamente arraigado en esas culturas y muestra que la transición mal conducida puede tener consecuencias tanto para el espíritu como para los vivos. Lo que todas esas tradiciones tienen en común es el reconocimiento de que morir no es simplemente dejar de existir. Es entrar en una nueva etapa que exige orientación, respeto y cuidado. Los rituales de paso son puentes entre mundos, entre dimensiones, entre conciencias, y aquellos que las atraviesan sin ayuda, muchas veces se pierden, vagando, entre sombras, resonando dolores y deseos no resueltos. Es por eso que, a lo largo de los milenios, los pueblos de la tierra crearon esas ceremonias. No por superstición, sino por sabiduría. Sabían que existe un camino, y que ese camino, aunque invisible, es real. Sabían que el espíritu necesita ser guiado. Sabían, en fin, que la muerte no es el fin, es apenas la travesía, la ciencia y el más allá. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad caminaron por senderos paralelos, muchas veces en conflicto, otras tantas ignorándose mutuamente. La ciencia, con su rigidez metodológica, buscaba verdades palpables, demostrables, cuantificables. La espiritualidad, por otro lado, se aventuraba en territorios invisibles, donde la intuición, la fe y la experiencia subjetiva guiaban las respuestas. Pero algo comenzó a cambiar en el siglo XX, cuando algunos científicos empezaron a experimentar fenómenos que no podían explicar con fórmulas, ni mucho menos ignorar sin traicionar su conciencia. Era como si una grieta se abriera entre los dos mundos. Una grieta por la que se filtraban voces, visiones, memorias e, incluso, certezas de otra existencia. Uno de los campos donde esta grieta se tornó abismo fue la medicina de cuidados intensivos. Miles de pacientes en hospitales de todo el mundo fueron declarados clínicamente muertos, sin pulso, sin actividad cerebral, sin signos vitales. Y sin embargo, regresaron. No solo regresaron, sino que contaron, con una lucidez desconcertante, lo que vivieron del otro lado. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra pionera en el estudio de la muerte, escuchó cientos de estos relatos. Describían túneles de luz, seres amorosos, revisiones de vida como películas aceleradas, y una paz que superaba todo lo humano. Lo más inquietante no era la experiencia en sí, sino la transformación que seguía. Estas personas regresaban cambiadas, sin miedo a morir, con un nuevo propósito, como si hubieran tocado una verdad universal. El Dr. Raymond Moody, autor del célebre Vida después de la vida, fue uno de los primeros en recopilar y sistematizar estos testimonios. Su investigación reveló patrones recurrentes en las experiencias cercanas a la muerte, SM,
que no variaban por cultura, edad ni religión. Los escépticos argumentaron que se trataba de alucinaciones del cerebro moribundo, pero casos como el de Pam Reynolds cuestionaron esta explicación. Durante una operación en la que su cerebro fue enfriado a temperaturas extremas y monitorizado sin actividad eléctrica, Pam describió con precisión los instrumentos usados y las conversaciones del equipo quirúrgico. ¿Cómo pudo hacerlo si, según la ciencia, no tenía conciencia en ese momento? Mientras tanto, en laboratorios y estudios acústicos, otros investigadores abrían caminos aún más osados. La transcomunicación instrumental, TCI, fue una de esas sendas. Fredrik Jürgenson, un cineasta sueco, grabó sin querer voces misteriosas en sus cintas de audio en 1959. Al principio pensó que era una interferencia de radio, pero las voces lo llamaban por su nombre. Le respondían. Le hablaban de cosas personales. Desde entonces, cientos de investigadores como Konstantin Raudive y el padre François Brun dedicaron sus vidas a grabar, analizar y comparar estas voces. Algunas eran apenas susurros, otras claras como una conversación telefónica. ¿Se trataba de espíritus comunicándose a través de frecuencias desconocidas? ¿O era solo pareidolia auditiva, la tendencia del cerebro a encontrar sentido en el caos sonoro? Las grabaciones no eran lo único. Imágenes también empezaron a aparecer. Rostros humanos se formaban en pantallas de televisión desconectadas, como ocurrió con el grupo Escole en Inglaterra. Científicos como David Fontana y físicos experimentales participaron en sesiones donde luces flotaban, voces se materializaban y aparatos electrónicos funcionaban sin estar conectados. Y todo era documentado con rigurosidad científica, con testigos de renombre, incluyendo miembros de universidades europeas. Aquello desafiaba no solo la lógica, sino la propia definición de realidad. En otro frente, la física cuántica comenzaba a ofrecer explicaciones, aunque aún hipotéticas. Teóricos como Roger Penrose y Stuart Hameroff propusieron que la conciencia no se origina en el cerebro, sino que está conectada a una red cuántica universal. Según esta teoría, la mente no muere con el cuerpo, sino que se disuelve en el campo cuántico, como una gota que vuelve al océano. Este concepto se alineaba sorprendentemente con visiones espirituales ancestrales, la conciencia como parte de una totalidad eterna. La psicología también se vio interpelada. Stanislav Grof, padre de la psicología transpersonal, realizó miles de sesiones con pacientes en estados de conciencia expandidos, bajo los efectos de respiración holotrópica, o LSD, en contextos terapéuticos. Muchos relataban memorias de vidas pasadas, encuentros con entidades no humanas e incluso experiencias de muerte y renacimiento simbólico. Grof llegó a la conclusión de que la conciencia humana no está confinada al ego ni al presente, sino que es multidimensional, conectada a algo más vasto y antiguo. Incluso en el corazón del espiritismo científico, como el propuesto por Allan Kardec, se encontraba un intento de unir ciencia y espiritualidad. Kardec codificó miles de comunicaciones mediúmnicas, recopiladas en diferentes lugares, comparadas con método, verificadas por su coherencia. Para él, la existencia del alma, su supervivencia tras la muerte y su progreso a través de múltiples encarnaciones não eram dogmas, mas sim dados colhidos com racionalidade. O espiritismo, segundo ele, era uma ciência de observação, não de fé cega. Em meio de todos estes dados, testemunhos e experimentos, algo quedaba claro: el misterio de la muerte y lo que hay más allá seguía desafiando las fronteras del conocimiento humano. La ciencia, en su forma más pura, no consiste en negar lo que no se puede explicar, sino en buscar nuevas formas de entenderlo. Y cuando los números ya no bastan, cuando los instrumentos no detectan, pero los corazones sienten, tal vez sea hora de mirar con nuevos ojos. Porque hay voces que solo se escuchan en el silencio, entre la vida y la eternidad. A lo largo de este recorrido hemos tocado, aún con manos temblorosas, los velos que separan lo visible de lo invisible. Nos adentramos en culturas antiguas,
Escuchamos susurros que vienen del más allá y contemplamos cómo la ciencia, aún con sus límites, comienza a asomarse a una realidad que hasta hace poco era considerada mística, inverificable. Lo que emerge es una certeza que pulsa silenciosa dentro de nosotros. No estamos solos, y la vida, en su esencia más pura, no termina con el último suspiro. Desde los antiguos egipcios hasta las filosofías orientales, desde los registros akáshicos hasta las CCM, experiencias cercanas a la muerte, documentadas por médicos y investigadores, há un fío invisible que conecta todas esas visões. A vida continúa, y más aún, evoluciona. Lo que llamamos muerte parece ser solo un umbral, un cambio de vestimenta para el alma que sigue su peregrinar. Numerosos relatos coinciden en describir un tránsito lleno de luz, encuentros con seres queridos, revisiones de vida que trascienden el juicio para ofrecer comprensión. Personas que han sido declaradas clínicamente muertas y regresaron cuentan sobre paisajes de paz, presencias amorosas e, incluso, un tipo de película de su vida, donde cada acto, cada gesto, es revisto sob una óptica profunda de aprendizado e empatía. Estos relatos se repiten en diferentes culturas, edades y religiones, lo cual sugiere que hay algo universal en la experiencia del más allá. Y cuando tantas almas, de distintos tiempos y lugares, relatan sensaciones similares, ¿no será hora de considerar que hay una verdad mayor esperando ser aceptada? Todo esto nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos el presente. Si el más allá no es el fin, sino una continuación del camino, entonces cada acto, cada palabra y cada elección tienen un eco que va más allá del tiempo. ¿Qué estás sembrando con tus decisiones? ¿Qué estás dejando como huella en los demás? Si el alma lleva consigo los aprendizajes, las heridas y los amores de cada existencia, entonces esta vida no es una casualidad, sino una oportunidad preciosa de evolución. Y quizás, justo por eso, as provas que enfrentamos não são castigos, mas degraus de um processo maior, onde cada queda é também uma chance de renascimento. Espíritas, místicos, estudiosos y personas comunes han sentido en algún momento ese llamado sutil, una voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma. A veces llega en sueños, otras en silencios profundos. Se manifiesta en la sensación de déjà vu, en la certeza irracional de haber conocido a alguien de otras vidas, o en esa tristeza, sin causa que parece recordar algo que el cuerpo nunca vivió, pero el alma sí. Tal vez la verdadera revolución espiritual de nuestro tiempo no sea encontrar nuevas verdades, sino recordar las antiguas. Aquellas que siempre estuvieron ahí, en las piedras, en los sueños, en las lágrimas que brotan sin razón aparente. Recordar que somos seres espirituales, viviendo una experiencia humana, y no o contrario. En este punto del viaje, algo cambia dentro del oyente. No es solo información lo que se recibió, sino una vibración. Una posibilidad de mirar la muerte no como una enemiga, sino como una maestra. E ao fazer isso, também mudamos a maneira como olhamos a vida. Porque se tudo tem um propósito, então o sofrimento tem sentido, os encontros têm missão, e até os erros carregam sementes de sabedoria. La muerte, lejos de ser uma pérdida, se convierte em um regreso. Un retorno a una casa que olvidamos, pero que siempre estuvo esperándonos. Un reencuentro con lo esencial, con esa luz que nunca se apaga. Y entender que el amor, esa fuerza que atraviesa vidas, destinos e incluso dimensiones, es lo único que verdaderamente permanece, porque más allá de la carne, más allá del pensamiento, somos eso. Conciencia viva, en eterna transformación. Cuando se entiende esto, algo se afloja dentro del corazón. La ansiedad del tiempo, el miedo al fin, la desesperación por controlar el futuro. Tudo isso perde força, porque você entende que há um plano maior em ação, e que tudo aquilo que é vivido com amor, mesmo a dor, será transformado em luz. Em definitiva, este caminho nos busca convencer, sino despertar. Não há necessidade de acreditar em tudo,
mas de permitir-se sentir, porque às vezes, o que a mente nega, a alma reconhece de imediato. E se ao longo deste vídeo você sentiu algo ressoar dentro de si, mesmo que tenha sido uma leve emoção, um arrepio ou um silêncio diferente, talvez isso seja o chamado, no de una religión, ni de una doctrina, sino de tu propia alma, recordándote quién eres, de dónde vienes y hacia dónde estás yendo. Porque este viaje no termina aquí, apenas comienza. El viaje del alma que nunca termina desde los albores de la humanidad. El ser humano ha levantado la mirada al cielo nocturno en busca de respuestas. La muerte, ese umbral ineludible, siempre ha sido una de las mayores incógnitas. Sin embargo, en medio del misterio, las civilizaciones antiguas nos dejaron rastros, símbolos y relatos que parecen susurrar una misma verdad. La vida no termina con el último aliento. Las culturas ancestrales, separadas por océanos y siglos, compartían una convicción profunda sobre la continuidad del alma. Egipcios, mayas, hindúes, celtas, africanos y aborígenes hablaban de mundos invisibles, de juicios espirituales, de renacimientos y encuentros en otras dimensiones. ¿Cómo es posible que, sin contacto entre ellas, todas coincidieran en vislumbrar una vida más allá de la muerte? La sabiduría ancestral no surge del pensamiento racional moderno, sino de la conexión directa con la naturaleza, con los ciclos, de la vida y con los ritmos del universo. Para los antiguos, el alma era una viajera eterna. Los egipcios preparaban meticulosamente a sus muertos para enfrentar el juicio de Osiris, convencidos de que cada acción terrenal tenía un peso espiritual. Los pueblos indígenas americanos hablaban de un camino de regreso, donde los ancestros guiaban a los recién fallecidos hacia su nuevo destino. En la India ancestral, el ciclo del samsara, nacimiento, muerte y renacimiento, no era una teoría, sino una certeza sentida desde el corazón. Vivir bien no era solo una cuestión ética, sino una preparación para la transición. Hoy, en un mundo dominado por la lógica y la ciencia empírica, esa sabiduría parece lejana, casi mitológica. Sin embargo, en lo profundo del alma moderna, persiste una nostalgia, una intuición de que hay algo más, algo que la razón no logra abrazar del todo. Tal vez por eso, en momentos de pérdida o crisis, muchas personas vuelven sus ojos a esa sabiduría antigua, buscando consuelo en palabras que no provienen de libros científicos, sino de fogatas milenarias, de rituales sagrados, de sueños que trascienden el tiempo. Esa sabiduría nos dice que no estamos solos, que nuestros seres queridos no desaparecen, sino que simplemente cruzan el velo hacia otra forma de existencia. Reflexionar sobre la vida después de la muerte desde esta perspectiva ancestral no es caer en supersticiones, sino abrirse a una mirada más holística de la realidad. Es recordar que somos parte de un todo mayor, y que nuestra existencia terrenal es apenas un capítulo en una historia mucho más amplia. Quizás el legado más importante de los sabios del pasado no sea describirnos cómo es el otro lado, sino enseñarnos a vivir aquí con conciencia, amor y propósito. Porque en cada gesto amable, en cada acto de compasión, sembramos la energía que, según dicen los ancestros, nos acompañará más allá del cuerpo. En el fondo, ellos no buscaban entender la muerte, buscaban honrar la vida.